Rompiendo paradigmas, generando opinión. Con ustedes, el apóstol Dr. Germán Ponce. Dios les bendiga, mis amados. Gracias una vez más por estar en nuestro programa de Doctrina Apostólica. Vamos a trabajar un poquitito en esta oportunidad y queremos tomarnos un paréntesis para dejar los estudios de Manuel, ya que estamos en estos meses de diciembre, para trabajar un poquito con lo que habla acerca de la Navidad. Yo creo que Navidad es una palabra que viene de un latín y bueno, sobre todo de un griego mejor, que es natividad. Y realmente lo que eso significa es nacer de nuevo. Esto es lo que significa natividad. Y por eso yo voy a tomar tal vez un par de programas nada más, de cada programa de media hora, para que hablemos un poquitito acerca de lo que realmente es la Navidad, cómo es que ocurrió, qué es lo que se da. Y quisiera en esta ocasión poder hablar un poquitito de todas las profecías que se dieron. Realmente la Navidad es una profecía cumplida, una promesa cumplida. Ahí en la pantalla usted puede ver cómo la Biblia dice que hubo un avistamiento angélico. Dice, mas el ángel dijo, no temas, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, notemos primero que lo que la Biblia nos habla aquí es que va a haber un avistamiento angélico, y es que esto me llama a mí la atención, porque si así fue al principio, así también va a ser al final. Si así se anunció la venida de nuestro Señor cuando vino como Salvador con relación al pecado, yo creo que cuando venga sin relación al pecado también se va a dar un avistamiento angélico. De esto vamos a trabajar también un poquitito más adelante, porque hasta el cielo va a evidenciar, o hasta el cielo también evidenció cuando el Señor vino y tomó carne en medio de nosotros. La Biblia dice que hay un mega misterio, ese es el misterio de la piedad, y dice Dios hecho carne. De esto es lo que queremos hablar un poquitito, pero seguramente que hay muchas profecías que se dieron por cumplidas. Yo quiero hablarle de eso, de que fue una profecía cumplida, y seguramente que voy a ver por lo menos unas 4 o 5. Fíjese que lo que primero quiero llevarlo aquí es que ahí en Génesis capítulo 3, verso 15, estaba profetizado un nacimiento. Y entonces déjeme que lo pueda conducir yo a que veamos qué tan especial va a ser como la Navidad, y lo voy a escribir aquí para que podamos empezar a trabajarlo. Nos demos cuenta que fue una serie de profecías cumplidas. Y es que aquí con la profecía se van a dar muchas cosas que vamos a aprender, pero por sobre todo son profecías que ya se cumplieron. Son profecías que de alguna forma iban a tener un cumplimiento hermoso en Dios. Ahora, notemos que la primera, y ahí están, solo déjenme que ubique aquí esto en la pizarra, profecías cumplidas. Y es que la primera que nosotros vemos es de un nacimiento. Eso es lo primero que tendría que cumplirse, y son de las primeras profecías que se dieron. Note que es en Génesis capítulo 3, verso 15. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Entre quién le están hablando? Entre la serpiente y la mujer. Y entre la simiente, ¿de quién? De la serpiente y la simiente de la mujer. Dice que esa simiente de la mujer te va a herir en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que ver, que para mí es muy importante, es que cuando se habla aquí de simiente, esto implica algo muy importante, porque la simiente pertenece y permanece en el hombre.
Entonces, desde ya nos estaban hablando que iba a ser un indicativo de un nacimiento virginal. Ahora, notemos algo. Desde que la tierra se ve envuelta en ese problema que está en el huerto, donde el pecado es importado, ingresa aquí a la humanidad, Dios empieza y promete y da una profecía, que es la de Génesis capítulo 3, verso 15, que usted la puede ver en su pantalla. Y ahí se dice que ya va a poner una enemistad. ¿Entre quién? La serpiente y la mujer. Y entre la simiente que va a tener la serpiente y la simiente que va a tener la mujer. Ahora, aquí es algo muy importante. ¿Por qué? Porque cuando yo veo aquí que hay simiente, y tal vez es importante que lo vaya ubicando, porque, a ver si voy a tener bien este marcadorcito, ¿sí? Aquí me habla de simiente, me habla de familia, me habla de generación. Y es que notemos, por favor, algo que es para mí muy interesante, que cuando se habla de simiente de la serpiente, cuando Juan el Bautista, aún Cristo Jesús vino, le dijo a los religiosos: ustedes son camada de víboras, son simiente de víboras. A ver si lo doy a entender. Simiente de la serpiente. Y note que con filacterias, que con traje, que con Biblia bajo el brazo, puede haber simiente de la serpiente. Pero contra eso venía la simiente de la mujer. Note que no dice las simientes, sino una sola. Estaba hablando de que iba a ser el nacimiento de Cristo Jesús. Iba a darse ese nacimiento del Verbo. Por eso vimos en el avistamiento angélico que dicen: les ha nacido hoy en la ciudad de David Cristo el Señor. Es decir, se está cumpliendo lo que en el libro de Génesis se había ofrecido. Ahora, déjeme ingresar a la segunda profecía. La segunda profecía que se iba a cumplir es que era una naturaleza divina. Creo que en el libro de Isaías lo dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y yo le ruego que ponga sus ojitos ahí en la pantalla, porque dice: y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte o Dios Poderoso, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Entonces, notemos que es un niño al que se le iba a llamar Dios Fuerte. Entonces, la palabra Él es la palabra Dios, es un Dios todopoderoso, y aparece también la palabra Gibor. Ahora, para mí es interesante que entonces nos demos cuenta que la segunda profecía de la que se habla, que el Señor iba a cumplir, y que la iba a cumplir en Navidad, es que era una profecía que nos habla de naturaleza divina. Note, por favor, Dios naciendo aquí en la tierra, el creador naciendo aquí en su creación. El creador crea, valga la redundancia, y luego Él ingresa a su creación. Por eso dice la Escritura en Timoteo 3:16, grande es este misterio, Dios hecho carne. Entonces, fíjese que aquí vemos que es una profecía. ¿Pero qué profecía? De un niño. Al decir niño, es un niño obviamente humano, pero es un niño que tiene una característica que no la va a ver. Dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Pero note cómo ese niño se va a llamar. Noten que se va a llamar Admirable, está bueno. Consejero, está bien, puede pasar desapercibido. Pero el tercer nombre que tiene es Dios Poderoso. Aparte, Padre Eterno, es Príncipe de Paz. Y entonces yo quisiera preguntarle a muchos, porque, insisto, la Navidad es Navidad es nacer. Y entonces cuando se habla del nacimiento de Dios, que se despoja, el Verbo se despoja de sus atributos divinos y se mete a la tierra, entonces nos está hablando que con naturaleza humana, Dios se va a vestir de naturaleza humana, se despoja de su naturaleza divina y se viste naturaleza humana. Por eso yo le ruego que ahí, hoy no tengo té todavía, pero en el otro programa lo voy a tener. ¿Para qué?
para que usted tranquilamente en su casa se tome un tape y vea, bueno, que no me digan, que no me cuenten, porque a lo mejor me mienten, decía alguien, ¿verdad? Pero note, Isaías 9:6, no, le van a hacer un niño nos es dado, un niño nos es otorgado, pero el nombre de ese niño es Dios, es un niño Dios. La Navidad es una profecía cumplida, esto no se lo ha inventado el hombre, esto aparece en la Escritura, y es que la segunda profecía es que la naturaleza divina iba a estar en medio de la naturaleza humana. Ok, entonces fíjese qué cosa más tremenda, porque es el Dios poderoso el que nace, pero con un, ¿cómo le pudiéramos decir? Con un disfraz para que nadie lo conociera, se vistió de humano, y es el Señor Jesucristo. Ahora, fíjese que también iba a ser ministrado el lugar del nacimiento. Note todas las profecías que se tenían que cumplir, porque la Navidad iba a ser una profecía cumplida sobre el lugar del nacimiento. Habían, Dios mío, habían más de 1,400 aldeas en Israel. Pero dice la Escritura en Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, de ti saldrá el que ha de ser gobernante de Israel. Dices que sus salidas son desde la eternidad. Entonces, aquí también el lugar donde el Señor iba a nacer estaba profetizado, y dice que iban a ser en Belén. Y es que aquí empezamos a ver cosas tan hermosas, porque recuerde usted que Belén significa casa del pan, y cuando se habla de Cristo Jesús, dice, cuando Jesús hablaba con él, le decía, miren, ustedes estaban contentos porque bajaba un maná del cielo, pero yo soy el pan que ha descendido del cielo. Entonces el Señor iba a nacer en un lugar que se llama Belén. Belén es casa del pan. Y Jesús dice, yo soy el pan que ha descendido del cielo. Entonces el pan iba a nacer en la casa del pan. Yo soy el pan que ha descendido del cielo. Le ruego que se dé cuenta de cuántas profecías estaban siendo cumplidas. Y fíjese que algún día, creo yo que una vez hice yo un cálculo, y no me recuerdo exactamente, pero creo que eran 1,400 aldeas, que es decir que de todo Israel estaba apuntalado que en una de esas iban a ser, y cabal en la aldea esta de Belén Efrata. En Juan 7:42 dice, ¿no ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea donde era David? Entonces, cuando se habla de eso, también se habla de Judá, de alabanza, y se hablan de muchas cosas. Pero a mí donde yo quiero llevarlo en este primer programa, es que había muchas profecías que hablaban del día que el Señor se iba a despojar, el verbo, de su naturaleza divina, y se iba a venir a poner un traje aquí de naturaleza humana. Estaba profetizado de esa manera. Déjeme llevarlo a una profecía más. Es decir que ya estaba profetizado también el lugar de su nacimiento. Ahora, al seguir viendo y experimentando lo que la Biblia tiene, estaba profetizado una estrella. Usted sabe que la Biblia dice que los magos siguieron una estrella, pero en Número 24:17 decía, creo que era un hombre llamado Balaam, lo veo pero no ahora, lo contemplo pero no cerca, una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel, que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Set. Y entonces yo quiero llevarlo aquí a que también había una estrella que iba a ser profetizada. Y quiero que también usted, por favor, lo vea conmigo, que cuando se habla de Navidad, se hablan de muchas cosas. Pero a mí lo que me llama la atención es que hay profecías que se cumplen. Fíjese que en Mateo 2:9 dice, y habiendo oído el rey, se fueron, y aquí la estrella, note, estrella en Números y estrella en Mateo, ahí están las dos, que habían visto en el oriente, iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. En un programa que voy a seguir la segunda parte, les voy a hablar de quiénes son esos magos realmente. La Biblia no dice reyes magos, la Biblia dice magos nada más, que son los magoi. Pero note que, me voy a adelantar un poquitito, que cuando Daniel estuvo en Oriente, allá en Babilonia, él se convirtió en el jefe de ellos, de todos los que estaban ahí, y les enseñó que iba a haber una señal.
Y para mí esto también conlleva una fuerza muy interesante. ¿Por qué? Porque, insisto, que al principio le dije que iba a haber un avistamiento angélico. Pero entonces, si hubo un avistamiento angélico y si se vio esa estrella, algunos rabinos le llaman Fravashi, que es como que fuera un ángel que los iba guiando a ellos. Y yo aquí le tengo muchas preguntas a usted para que usted las piense conmigo. Porque dice que iba a venir una estrella que venía del oriente, una estrella que los iba a venir guiando. Pero, por ejemplo, si aquí estuviera la estrella, venga conmigo aquí, si aquí estuviera la estrella y qué sé yo, aquí va el camino y si usted quiere, aquí va a ser la señal del nacimiento del Señor. Solo le ruego que piense conmigo algo. Los magos venían caminando aquí. ¿Qué distancia tendría que haber en esa estrella para poderla ver? ¿Qué estrella tan rara sería esta que podía guiar a las personas ir a la velocidad de los camellos? ¿Cuánto tiempo pudieron haber sido meses o hasta un año, año y medio de la cabalgata que siguieron esos magos siguiendo a la estrella? Pero le tengo otra consulta que es muy importante. ¿Cuál sería la distancia que tuviera que haber de esa estrella para el lugar? ¿Cuál es la distancia que tuviera que haber en esa estrella para que nosotros pudiéramos saber cuál era el lugar específico? Le voy a contar por qué. Porque si usted hoy en día mira una estrella que está arriba y la ve, qué sé yo, a unos 400 metros, 500 metros, usted no sabe exactamente dónde va a ser. Por eso le digo, ¿qué estrella tan rara era esa que podía guiar a los magos a la velocidad de los camellos? Cuando ellos tenían que descansar, descansaba la estrella. La estrella podía subir o bajar a ciertas alturas para poder guiarlos, y por eso le dejo a usted para que lo vea ahí qué tipo de estrella era esa. Sin embargo, note, aparece en Mateo capítulo 2:9, pero también ya estaba profetizada en el libro de Números capítulo 24, verso 17. Entonces, por eso me gusta a mí mucho la escritura, porque la Biblia en el Antiguo Testamento se hace latente en el Nuevo y el Nuevo se hace patente en el Antiguo. Ahora, note, hasta el tipo de madre que iba a tener estaba profetizado. Y es que eso también me interesa, venga conmigo. Porque en el libro de Isaías, capítulo 7, en el verso 14, se nos habla de algo que es muy interesante. Y es que aquí voy a tener que matar 2 pájaros de un tiro para que podamos hablar. Porque estaba hasta el tipo de madre que iba a tener el verbo. Pero ¿por qué tipo de madre? Porque dice que esa madre iba a ser única, porque era una virgen. ¿Cómo una virgen iba a dar a luz? Perdón que le dé la espalda unos segunditos, solo voy a apuntar aquí esto que para mí es muy, muy importante. Entonces, ahora, empecemos a hablar un poquitito más de esto. Esta profecía no era fácil de cumplir. Esta era algo muy difícil, pero era un señalamiento que se debería tener. Porque desde Isaías 7:14 decía, por tanto el Señor mismo dará una señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Ahora, esa profecía apareció, alguien dijo, casi unos 800 años antes que el Señor naciera. Y por eso yo quiero recordarle que usted ya viene conmigo en el recorrido. Fíjense que nos dijeron también en Isaías ahí que iba a ser el niño Dios. En Isaías nos dice qué tipo de madre, uno, y qué tipo de niño. El niño es un niño que nos ha nacido, que su nombre es Dios fuerte. Es que eso a mí me llena de gozo saber que la Biblia lo tiene ahí para que nosotros podamos entenderlo. Ahora, regresemos a la quinta profecía, porque la quinta profecía me habla a mí de que en Lucas capítulo 1:35 dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Dice con su sombra, por esto lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y fíjese que no sé si lo tengo aquí, para que usted lo pueda ver en su pantalla, pero creo que en Mateo 1:23 nos habla de que una virgen iba a dar a luz. A ver si lo puedo encontrar en alguna versión bíblica por aquí, a ver si tengo alguna Biblia. Creo yo que solo esta grande tengo, o no sé si tengo una más. A ver si esta no es Biblia. Bueno, pero seguramente que aquí lo voy a poder ver. Yo sé que el tiempo me avanza un poquitito, pero todavía tengo el suficiente tiempo. Fíjese que en esta Biblia, a ver,
en Mateo, capítulo 1, déjeme buscarla, Dios santo. Cuando no es la que manejo todos los días, se me complica un poquitito, pero déjeme buscar. Aquí está el libro de Mateo. Vamos a regresar a todos los capítulos habidos y por haber. Y aquí está Mateo 1:23. Dice, sabed que una virgen concebirá y parirá un hijo, a quien pondrán por nombre Manuel, que traducido significa Dios con nosotros. Entonces note, Mateo capítulo 1, verso 23, esto es Nuevo Testamento. Pero note que esto ya estaba profetizado en Isaías 7:14. Entonces la Navidad es un continuo cumplimiento de palabra profética. Y sé que el tiempo me avanza, pero todavía tengo unos minutitos para eso, porque en esta primera parte le tengo que hablar de las profecías que se cumplen. Pero ahí tengo otra profecía que yo quiero que la vea. Solo déjeme que diga algo que es muy importante. Hace poquito estuvimos estudiando con los hermanos esto, y es que Isaías capítulo 7, verso 14, es una profecía que se dio. Y es que la profecía, sé que estoy hablando de Navidad, pero esto nos va a servir para que podamos hablar un poquitito de lo que es ambivalente. Por ejemplo, aquí tengo una cámara y aquí tengo la otra. Estoy yo mismo, pero tengo dos cámaras. De la misma manera, así es la profecía. La profecía de Isaías 7:14, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, me hablaba algo que tenía que ver a esta cámara. Esta cámara es la parte histórica, el cumplimiento histórico. Isaías 7:14 se cumplió. En los días de ese rey, una mujer, siendo virgen, dio a luz. Y esa era la señal que Dios le dio a ese rey para que supiera que el sitio que le iban a poder dar no se daría más. La profecía, por favor, óigame con oídos circuncidados, la profecía de Isaías 7:14 tuvo cumplimiento, pero como es ambivalente, tiene que ver con la otra cámara también, con lo profético, y se cumplió en Mateo capítulo 1, verso 23. Por eso la profecía es ambivalente. Ahora, voy a aprovechar porque esta es una de las cosas que a mí más me gustan cuando estamos viendo la Navidad como una serie de profecías cumplidas. Quiero que ponga sus ojitos ahí en la pantalla para que miremos algo que me llamó la atención. Esto va a ser motivo de que más adelante pueda dar un estudio solo de esto. Dice, antes que estuviera de parto, ella dio a luz. Antes que le viniesen los dolores, dio a luz un niño. Fíjese qué cosa. Entonces, esta es la operación que se le daba a la madre de los Césares cuando alguien iba a nacer rey. Pero en el último en el último capítulo de Isaías, en el verso 9 dice, en cuanto a mí, yo creo que usted lo lea ahí, haré que se rompa a través y no haré que se dé a luz, dice Jehová. O estoy haciendo que se dé a luz y realmente causo un cerramiento, ha dicho Jehová, o ha dicho tu Dios. Entonces, aquí hay una sexta profecía que se cumplió. Y es que esta profecía estaba un poquitito escondida allá en Isaías 6, que el nacimiento, el nacimiento era el nacimiento de una simiente divina. El niño era el niño Dios, el lugar era Belén, la estrella venía del oriente, el tipo de madre que era virgen, pero hasta el tipo de parto, mire qué cosa esta, el tipo de niño, el tipo de parto, Dios santo, aquí estaba todo. ¿Sabe de dónde viene eso de que se llame, por ejemplo, una operación cesárea? Cesárea es que iban a ser un César, iban a ser un rey. Pero note que la Biblia menciona aquí algo que es interesantísimo. Yo le ruego que en estos minutos me ponga toda su atención. Cuando yo predico esto, sé que por ahí tal vez algunos no lo entienden tan bien como yo lo tengo tan claro. Pero sabe que la Biblia menciona en Isaías 6, o sea, Isaías 66, que antes que estuviese de parto ya dio luz, antes que le vinieran los dolores. Ustedes que son madres, pregúntense, ¿cómo va a dar a luz si no tuvo dolores de parto? Claro, ¿verdad? Ya hay estudios para que las mujeres se preparen en un tipo de nacimiento que es el nacimiento, por ejemplo, para dar a luz psicoprofiláctico, que significa que van a dar a luz sin tener dolor. Pero aquí no solo es tener dolor, porque dice antes que le vinieran los dolores, ella dio luz, antes que estuviera de parto. Ahora, óigame con oídos circuncidados lo que le quiero enseñar, porque al ver esto, yo creo que uno tiene que saber algo que es importante. Por ejemplo, recuerde usted cómo se hacen los niños, cómo se fabrica un niño.
cómo se crea un niño. Recuerde que el varón tiene en sus lomos toda el poder para trasladar un esperma en el vientre de la madre, y entonces ese esperma es trasladado del hombre e ingresa a la mujer, llega al vientre y ahí se produce la ovulación, desarrolla, y a los 9 meses, el punto es importante, por el mismo conducto que entró el esperma, por ahí sale ya el niño. Mire qué cosa esta. Ese es un parto normal, pero recuérdese que leímos, a ver si lo logro regresar, porque cuando se habla de esto, se habla, déjeme ubicarlo aquí, que fue por obra del Espíritu Santo. Entonces, si regreso aquí, quisiera poder visualizarlo, me está costando un poquitito aquí en la pantalla, pero aparece ahí en la Biblia, en Lucas 1:35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el ser que va a nacer se va a llamar Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo Dios deposita el esperma divino en María? ¿Cómo? Si ella es virgen. Lo hizo haciéndole sombra. Lo hizo de alguna manera haciéndole sombra. Viene ella, ahí está María, le hacen sombra y se hace el milagro que el esperma divino quede metido en el vientre de ella. Entonces fue algo a través de la piel. Mire lo que le estoy tratando de enseñar. Quiere decir que el nacimiento de Cristo Jesús, como su engendramiento fue especial, su nacimiento fue especial. Él no ingresó como cualquier otro porque era un esperma divino. De tal manera que cuando María empezó antes de que tuviera dolores, voy a correr ahora al Isaías que tenía 66. Usted mírelo allá en su casa, porque en Isaías capítulo 66, usted lo puede ver en el verso 7 y en el verso 9. Dice que antes que tuviera dolores, antes dice que ella fuera a dar a luz, antes que tuviera dolores de parto, entonces como que se rompió. ¿Sabe qué me llamó la atención? Usted lo puede ver en Isaías 66:9, que dice que rompa a través. Como que cuando María sintió, ¡bum!, tenía el bebé ahí, porque fue un nacimiento diferente. Esas son las profecías que todas se cumplieron en los tiempos ahí de esa Navidad. Si alguien seguramente va a celebrar la Navidad en estos días, que sepa que fue una cesárea divina. Le ruego que ponga sus ojitos en la pantalla y que ahí los hermanos de producción me auxilien para que usted pueda ver lo que es María. María es como un cristal donde desde el cielo envían la luz, y María es como que refleja esa luz, porque Cristo Jesús dijo: yo soy la luz. Quiero que lo vea ahí en su pantalla. La luz divina baja del cielo, María solo la refleja y de pronto ahí está el niño. Eso es lo que se llama una cesárea divina. Yo creo que el tiempo se me ha agotado, pero yo quería dejarle estas 6 cosas porque la Navidad es algo hermoso. Sí, la Navidad es algo hermoso, pero en el siguiente programa no se va a molestar conmigo, pero le voy a enseñar una tremenda sorpresa. Me voy a tomar el tiempo juntamente con usted para que a la luz de la Escritura nos demos cuenta que el Señor no nació en diciembre, nació entre septiembre y octubre, pero eso va a ser en el próximo programa. Hoy gocémonos. La Navidad es cuando el Señor viene y entra a la tierra y se cumplen 6 profecías. Primero, su nacimiento de Génesis capítulo 3, verso 15. Segundo, que iba a nacer un niño, y era el niño, pero el nombre de ese niño era Dios fuerte. Ya, ¿cómo negar que Jesús es Dios? No se puede. Si alguien me está viendo y no cree que Jesús es Dios, Isaías 9:6, el niño que iba a nacer, su nombre era niño, es un Dios fuerte. Fíjese que tercero, el lugar. Entre 1400, creo yo, si no me quedo corto, que tal vez son 14,000 aldeas que pueden haber allá o que habían en ese tiempo, en Belén iban a nacer. ¿Por qué en Belén? Porque era la casa del pan. Y entonces Jesús dice: yo soy el pan que he descendido del cielo. La cuarta es la estrella, pero aquí sí hay tantas cosas, ¿verdad? Miren por favor aquí qué interesante, porque aquí venían los camellos, aquí venían ellos, si usted quiere, montados, aquí venían los magos. Ellos tenían que ver la estrella y seguirla. Esa era su brújula.
Pero ¿cómo saber exactamente en la línea perpendicular al suelo para saber el lugar exacto? Por eso dicen algunos que más que una estrella era un Fravashi, que era un tipo de ángel que iba como en un querubín, como en un carro divino. No me atrevo a decirle más. Ahora, ¿qué tipo de madre iba a ser? Una virgen. Una virgen concebirá, Isaías 7:14. Y ahora, ¿qué tipo de parto? Aquí no lo puse. Es un tipo de parto que yo le he llamado una cesárea divina. Iban a ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por hoy lo voy a dejar hasta aquí. Esa es la primera parte, pero seguramente vamos a tener la segunda parte posiblemente el día de mañana, cuando miremos la Navidad parte 2, y ahí vamos a analizar algunas otras cosas, quiénes eran los magos, vamos a analizar en qué día nació el Señor. Por hoy, que Dios lo bendiga y hasta la próxima. Bendiciones.